El ejercicio número 3 dice, determina el valor de verdad de las fórmulas proposicionales dado el valor de cada proposición. Tenemos esta proposición primitiva, ¿no? A dice P o Q y R doble condicional o bicondicional P y no Q y R. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos nosotros que aplicar las leyes, tenemos que aplicar lo que dice más abajito, ¿no? Más abajito me dice el valor de verdad de P es verdadero. El valor de verdad de no Q es falso. El valor de verdad de R es verdadero. Ahora, si no Q es falso, entonces Q es verdadero, ¿no? Por deducción lógica. Estos valores de verdad nosotros los vamos a reemplazar en la expresión que me está dando. Y decimos P es verdadero, verdad o verdad, entre paréntesis, y verdad, doble, la bicondicional, verdad y no verdad y verdad, ¿no? Entonces, lo que hacemos luego es buscar o ver nuestra tablita que tenemos donde vemos las condiciones de las leyes lógicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una disyunción y dice que esto es falso si ambas son falsas. Como ambas son verdaderas, entonces va a ser una verdad. Copiamos verdad, decimos y verdad. Bicondicional, verdad y no dice. Otra vez aquí tenemos una conjunción, ¿no? Una y. Verdad y verdad. Y la conjunción me dice que cuando los dos son verdaderos es verdadero. Entonces por eso colocamos verdadero. Ahora, aquí delante del verdad está un no. Eso quiere decir que esta verdad se va a convertir en falso, ¿no? Y decimos, copiamos lo anterior y decimos verdad y falso. Ahora, tenemos nosotros aquí verdad y verdad, una conjunción, y cuando ambas son verdades, entonces va a ser una verdad. Acá tenemos verdad y falso, y me dice que solamente es verdad si ambas son verdades. En otros casos es falso. Por eso, como es una verdad y una falsedad, entonces colocamos falso. Y en una bicondicional es falso cuando son de diferente valor. Si son verdadero y falso, entonces esta expresión es falsa. En el inciso B dice no P y Q bicondicional, entre paréntesis no P o no Q. Aquí nosotros vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Pero el valor de verdad de no P es falso, me dice. El valor de verdad de no Q es falso. El valor de verdad de P en ese caso es verdadero. Y el valor de verdad de Q es verdadero. Si me dice que es falso, entonces su negación es verdadero. Seguidamente reemplazamos los valores, ¿no? Y decimos no P, que es verdad, y verdad, que es Q, bicondicional, falso, porque no P es falso, o no Q y no Q es falso, entonces falso y falso. O falso también. Ahora, tenemos en el primer paréntesis la conjunción, o la I, y en el segundo paréntesis la disyunción, o la O. Cuando hay la conjunción, si los dos son verdaderos, es verdadero. Y en la disyunción, si los dos son falsos, es falso, ¿no? Entonces, verdad, bicondicional, falso. Pero como delante del verdadero hay una negación, entonces quiere decir que esto es falso también. Y decimos falso, bicondicional, falso. Y cuando los dos son iguales, entonces esto es verdadero, ¿no? Si los dos son iguales, viene a ser verdadero. Vamos con el último del inciso 3 o del ejercicio 3. El inciso C me dice, entre corchete, entre paréntesis, no N o M. Cierro paréntesis y M bicondicional no S, entre paréntesis, cierro corchete, implica AM, implica S. Valor de verdad de no N es falso, según lo que me da el texto. Valor de verdad de no M es falso. Valor de verdad de S es verdadero. Y yo digo valor de verdad de no S es falso. Valor de verdad de M es verdadero, porque el no M es falso, M es verdadero. Y valor de verdad de
no n, no lo sacamos porque fíjense, es esto nomás que tenemos. No tenemos n verdadero, ¿no? Tenemos solamente no n. Ahora decimos, no n es falso. Colocamos falso o verdadero, que es el valor de verdad de la m. Y, entre paréntesis, verdadero, bicondicional falso, porque verdadero es m y no es falso. Implica verdadero, implica verdadero. Ahora, falso o verdadero. Me dice que esto es falso si los dos son falsos. Si uno es verdadero o los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Coloco verdad y falso. ¿Por qué falso? Porque en la bicondicional, si son del mismo valor los dos signos o las dos expresiones, es verdad. Si son diferentes, ahora colocamos falso. Implica A. Dice verdad, condicional, verdad. En este caso, cuando hay una condicional, si este es verdadero y este es falso. En cualquier otro caso es verdadero. En este caso son verdaderos los dos, por eso es verdadero. Ahora digo, verdadero y falso. En la conjunción y, si es verdadero y falso o falso y falso, eso va a ser falso. Entonces copio falso, implica verdadero. Y ahora otra vez volvemos a la condicional. Si este es falso, este es verdadero, entonces va a ser verdadero. Solamente es falso si este aquí fuera verdad y este fuera falso. Pero en este caso es al revés, ¿no? Por eso es verdadero. De ejemplo, el ejercicio 4 dice si la proposición, esta proposición que tenemos aquí, todo esto es falsa, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones moleculares, dice, y me da otras proposiciones más. Entonces, si todo esto es falso, yo tengo que saber qué valor de verdad tiene P, qué valor de verdad tiene Q y qué valor de verdad tiene S. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Digo, esta proposición es falsa. No vamos al conectivo lógico mayor. Este de aquí es, ¿no? La condicional. ¿Por qué? Porque esto son las últimas partes, las finales esta. Eso quiere decir que en la condicional salió falso. Ahora, si nos vamos a la tabla que nosotros tenemos, decimos o nos fijamos en la condicional, solamente en una situación sale falso. ¿Y en qué situación es? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces decimos, verdad implica falso. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es verdad, todo este paréntesis es verdad y todo este paréntesis es falso. Entonces ya estamos haciendo lo más pequeño, ¿no? Antes decía que todo esto era falso. Ahora, este pequeñito es verdad y este otro pequeñito es falso. Ahora, vamos al otro. Vamos a por parte. En la primera parte dice P y no Q. Cuando utilizamos la conjunción, el conectivo lógico y se utiliza cuando los dos son verdaderos, sale verdadero. En cualquier otra situación sale falso, ¿no? En ese sentido, vamos a decir nosotros verdadero y verdadero, ¿no? P es verdadero y no Q también es verdadero, por eso sale verdadero. Ahora, aquí, por ejemplo, dice no S y P. Dice que es falso. Para que salga falsa la condicionante, la conjunción o la I, como ustedes quieran llamarlo, tenemos tres posibilidades. Que el primero sea falso y el segundo sea verdadero. Esa es una. Después que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Esa es otra. Y tenemos que los dos sean falsos. Entonces aquí va a estar un poco más difícil de este acá. Pero tenemos algo en contrapartida, que ya habíamos visto que P y no Q ambos eran verdaderos. Entonces yo asumo que P es verdadero, por eso coloqué verdadero a la P. Ahora, no S tiene que ser sí o sí falso. ¿Por qué? Porque si no S fuera verdadero, entonces esto no sería falso, sería verdadero, ¿no? Ya tenemos nosotros el valor de verdad de cada proposición, ¿no? P, no Q
no S y P. De manera que el valor de verdad de P es verdadero, de no Q es verdadero, de Q en ese caso sería falso, de no S es falso y lógicamente de S sería verdadero. Teniendo esto, decimos o utilizamos y hacemos las siguientes condiciones, ¿no? Tratamos con las siguientes proposiciones. Decimos P implica Q y a su vez implica S. Entonces, decimos nosotros, verdad implica falso y a su vez implica verdad. Cuando va de una verdad a un falso, eso es falso, ¿no? Según la condicional. De verdad a falso es falso. Y cuando va de falso a verdad, es verdadero. Ya está resuelto el primero. El inciso B dice no, entre paréntesis, P y Q, cierro paréntesis, implica no S y P, entre paréntesis. Ahora yo reemplazo sus valores de verdad, ¿no? En lugar de P coloco verdadero, en lugar de Q coloco falso, en lugar de no S coloco falso y en lugar de P vuelvo a colocar verdadero. Digo, verdad y falso, eso es falso. Y falso y verdad, eso también es falso. Pero aquí, fíjense, delante del falso está una negación. Y cuando negamos una falsedad, esta falsedad se vuelve verdad. Ahora decimos, verdad implica falso. Ya sabemos que cuando la condicional va de verdadero a falso, es falso. Entonces, el valor de verdad de esta proposición es que es falso. Vamos con el inciso C. Dice S o bicondicional PQ, condicional no Q. Reemplazando los valores diremos verdad, porque si no S es falso, S es verdad. P es verdad, Q es falso, no Q en ese caso es verdadero. En la bicondicional ustedes ya saben que si son diferentes valores es falso, ¿no? Ahora tenemos una implicación y tenemos una disyunción. Vamos a trabajar la disyunción. Cuando es verdad y falso, cuando es verdad o falso, perdón, en ese caso viene a ser falso, ¿no? En la disyunción. Y ahora falso implica verdadero, eso es verdad. Las fórmulas equivalentes son fórmulas cuyo valor es equivalentemente lógico. Esto lo utilizamos ¿para qué? Para que nosotros podamos agarrar y reemplazar en una expresión con su equivalente, ¿no? Por ejemplo, las más comunes son la de doble negación, que ya la habíamos visto. Cuando decimos no, no, P, es lo mismo o mejor escribir simplemente P. La ley de Morgan me dice que si tengo no, entre paréntesis, P y Q, cierro paréntesis, yo puedo anotar equivalentemente no P o no Q. Fíjense, el no está delante del paréntesis y hace como una distribución a los dos elementos, a las dos proposiciones, pero el conectivo lógico se cambia de disyunción, de conjunción a disyunción. Esa es la ley de Morgan. También puede ser o funcionar al revés, cuando decimos no, en este caso P o Q, es equivalentemente lógico anotar no P y no Q. Al revés nada más, la misma proporción pero al revés. Si aquí estaba I, afuera es O, y si acá estaba O, afuera es I. Luego viene la condicional. La condicional me dice que si P implica Q, o P es condicional de Q, es equivalentemente lógico anotar no P o Q, lo mismo. Y la bicondicional me dice que si tengo P bicondicional Q, es equivalentemente lógico anotar no P o Q y P o no Q. Fíjense, al revés. También vienen las otras leyes lógicas que son las que vienen en la parte siguiente del material de apoyo, que está a partir de los ejercicios que estábamos haciendo. Y la primera ley lógica es la ley de negación, ¿no? Cuando decimos P y no P, eso siempre va a ser falso. Si decimos P o no P, eso siempre va a ser verdadero. La ley de identidad me dice que si tengo y falso, eso es falso. Y si tengo P
O verdadero, eso es verdadero. Si tengo P y verdadero, eso es P, la ley neutra, la parte neutra. Y si tengo P o falso, eso es igual a P. Fíjense cómo aquí se suprime la letra y aquí se suprime el valor de la verdad, ¿no? Solamente se queda la proposición. Luego viene la ley de potencia. La ley de potencia me dice si tenemos P y P, es lo mismo anotar P. O si tenemos P o P, es lo mismo anotar P. Luego viene la ley de absorción, donde decimos P y P o Q, entre paréntesis lógicamente, es lo mismo que anotar simplemente P. Entonces, esa es la ley de absorción. Absorbe todo el paréntesis y solamente se queda con la letra P. Si tenemos P o P y Q, entre paréntesis, es lo mismo que anotar simplemente P. Esa es la ley de absorción. Luego la ley conmutativa me dice que, como ustedes saben, puedo cambiar yo del lado las expresiones, ¿no? Puedo decir P y Q y es equivalentemente lógico anotar Q y P. Luego, cuando decimos P o Q, es equivalentemente lógico anotar Q o P. Luego tenemos la ley asociativa, que como ustedes saben es asociar, ¿no? Si tenemos P y Q y R, podemos anotar o cambiar de lado los paréntesis, ¿no? En lugar de que sea Q y R entre paréntesis, podemos poner P y Q entre paréntesis. Y la otra proposición se quedaría fuera. Esa es la otra forma. Trabaja con la disyunción y con la conjunción. Y luego viene la ley distributiva, ¿no? Que dice que si yo tengo P, I, Q o R, esto es lo mismo que anotar P y Q o P y R. Lo mismo para la otra forma. Si tengo P o R o P o, entre paréntesis, Q y R, es equivalentemente lógico anotar P o Q y Q, o mejor dicho, P o R. Y esas son todas las leyes que vamos a ver nosotros en esta unidad. Dice el ejercicio número 1, simplifica las proposiciones compuestas. ¿Qué quiere decir simplificar? Quiere decir hacerla más pequeña, lo más simple posible. La expresión número 1 dice no Q y, entre paréntesis, no P implica Q, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar y vamos a aplicar las leyes, como le dije hace un momento, que hayamos visto anteriormente, para que podamos nosotros hacer más simple esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos haciendo aquí? Empezamos aplicando la condicional. La condicional aplicamos dentro del paréntesis, ¿no? Donde me dice esta condicional que si tenemos un elemento que implica otro, lógicamente si aplicamos la condicional, esto va a hacer cambiar su signo, ¿no? Su valor, si era no, va a ser el no por delante. Y si no tenía una negación delante, se le coloca una negación. Y en lugar de la implicación se coloca y. Y ya está. Perdón. Esa es la condicional, la que estamos viendo en este momento, ¿no? La condicional. Ahora, una vez tenemos esto, o esta expresión, fíjense, ya la hemos cambiado, ya no tenemos implicación. Tenemos y tenemos o. Seguidamente podemos nosotros aplicar la distributiva. ¿Qué quiere decir distributiva? Que esta expresión, esta proposición de aquí, se distribuye tanto para P como para Q. Para aplicar la distributiva, para que lo entendamos en lenguaje más simple, tenemos que ver que las flechitas estas vayan hacia el lado diferente. Si aquí afuera está I y adentro está O, se puede aplicar. Si aquí afuera está O y adentro está I, también se puede aplicar la distributiva. No se aplica distributiva si los dos son I o los dos son O. Eso tengámoslo muy en cuenta. Aplicando la distributiva tenemos lo siguiente. No Q, el primero. I, P, O, no Q, I, Q. Como ustedes pueden ver,
el símbolo de afuera del paréntesis, en este caso I, está dentro de los dos paréntesis. Y el símbolo dentro del paréntesis está ahora en medio de los dos paréntesis. Esto para que lo tomen como tips de trabajo. Luego, vamos a aplicar nosotros la negación, donde aquí, fíjense, aquí tenemos no Q y Q. En ese caso, con no Q y Q, nosotros podemos decir que esto es falso. Donde en la tabla que ya habíamos tenido, que ya habíamos hecho la clase anterior, ustedes pueden repasar. La ley de negación dice no Q y Q es falso. Entonces aquí estamos viendo esa situación, ¿ya? Luego, fíjense, tenemos no Q y P o falso. Aquí nosotros vamos a aplicar la identidad. Y para aplicar la identidad, simplemente agarramos nuestra tabla y verificamos. ¿Qué dice la identidad? La identidad dice cuando tenemos una expresión, una proposición, en este caso compleja, y una falsedad, entonces vamos a repetir la misma proposición. Y ya está. La proposición la hemos repetido y está encontrada la solución, ¿no? En este caso, simple y sencillamente es no Q y P. Esa es la respuesta. Hemos reducido de lo que era más grande a un poquito más pequeño. La segunda proposición dice Q implica no P y P implica Q. En este caso, nuevamente yo aplico la condicional para quitar estas implicaciones y volverlos, como en el caso anterior, volverlos O, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir no Q. Fíjense, hemos cambiado el signo de Q, que era verdadero o es falso, no Q. O no P, el del consecuente no se cambia. Y no P, fíjense, se cambia el símbolo del P. O Q. Aquí tenemos ya una proposición sencilla. Ahora aplicamos la conmutativa. Conmutativa quiere decir cambiar de lugar los elementos, ¿no? Y eso lo vamos a aplicar, como ustedes pueden ver, dentro de este paréntesis. No P lo ponemos adelante y no Q lo ponemos al siguiente. ¿Por qué hacemos esto? Para verificar y darnos cuenta. ¿Darnos cuenta de qué? Fijémonos aquí. Tenemos como primer elemento no P en ambos paréntesis. Tenemos como símbolo de unión el I en ambos paréntesis, perdón, el O en ambos paréntesis. Y tenemos I en medio. Acuérdense que hace un momento les había dicho, ¿no? Cuando está dentro I y afuera o mejor dicho, afuera I y adentro O, se hace un intercambio, ¿no? Los I van adentro y el O va afuera. En este caso están los dos O adentro y hay un símbolo conector I afuera en medio de los dos paréntesis. Aquí nosotros vamos a aplicar la distributiva, pero a la inversa. Es decir, de aquí nos vamos a ir al paso anterior. Entonces vamos a decir no P o no Q y Q. Ahora aquí tenemos algo parecido a lo que teníamos acá. Fíjense, lo mismo, ¿no? Y aplicamos ahí la negación. Y decimos no Q y Q. Eso es falso. Y tenemos no P o falso. Y así como teníamos aquí, aplicamos también la identidad. Y al aplicar la identidad decimos no P simplemente. Entonces, esta expresión se vino a simplificar a simplemente no P. Dice el ejercicio número 2. Esta es la página número 37. Simplifica las proposiciones compuestas. En el número 3 dice no PI, entre paréntesis, RIO, perdón, no Q. Cierro paréntesis, cierro corchete. O no R. En este caso vamos a trabajar, ¿no? Primero aplicamos la distributiva.
y trabajamos dentro de paréntesis. No P y R y decimos O, no P y no Q. O afuera, no R. Luego tenemos que podemos aplicar la conmutativa. Cambiar el orden de los factores, ¿no? Y eso, fíjense, lo hacemos nosotros con estos elementos aquí. Este no P y R lo juntamos con este no R. Lo colocamos aquí adelante y afuera colocamos O, no P y no Q. Como hay el símbolo O entre cada uno de estos elementos, este elemento, este y este otro, entonces podemos conmutar como nosotros veamos más conveniente. En este caso, lo que hago es conmutar con el que tenga la R. Luego, aplicamos la distributiva, en este caso de acá, ¿no? Y decimos no R o no P y, el símbolo del medio, no R o R, cierro paréntesis, cierro corchete, o no P y no Q. Ahora yo voy a trabajar en este no R y R, o no R o R, perdón, estoy confundiéndome. Y ahí aplicamos la negación. Y decimos que eso es verdadero, ¿no? Según una norma, no R o R es verdadero. Entonces decimos, corchete y paréntesis, no R o no P, cierro paréntesis, y V, cierro corchete, o no P y no Q. Luego yo aplico aquí la identidad y voy a decir como esto está unido con verdadero, entonces es la misma proposición, ¿no? Cuando tengo una proposición y la verdad, pues esa respuesta es la misma proposición. Entonces digo no R o no P, cierro paréntesis, o no P y no Q. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos agarrar y aplicar la asociativa. Aplicamos la asociativa y asociamos, así como hicimos acá también. Aquí vamos a asociar. Fíjense que en este caso vamos a asociar con estos paréntesis, ¿no? Fíjense, aquí hay dos O. Entonces puedo asociar yo no P con esta expresión y no R dejarlo afuera. Y hago eso. Digo no P o no P y no Q. Luego yo aplico la absorción. Y donde dice no P o no P y no Q, pues lo absorbe todo y me queda simplemente no P. Y aquí tengo no R y no P. O mejor dicho, no R o no P. En este caso, yo aplico la ley de Morgan para que las dos negaciones sean una proporción verdadera y me va a quedar no, entre paréntesis, R y P. Y ahí está el ejercicio resuelto. El número 2, ejercicio número 2, el ejemplo número 4 dice, entre paréntesis, no P implica no Q o no, entre paréntesis, no P y no Q. En este caso, ¿qué podemos hacer? Primero vamos nosotros a aplicar la condicional por una parte y la ley de Morgan por otra parte. Y en el primer paréntesis vamos a aplicar la condicional, la que le decía que se cambia la implicación por el O. Y aquí vamos a aplicar la ley de Morgan para distribuir este negativo para los dos elementos que están adentro. Y nos queda lo siguiente. P o no Q, ya saben, se cambia el valor de verdad de la proposición antecedente, se pone O y la consecuente se mantiene. O, no P, no P o no Q. ¿Por qué no? Porque hay dos veces no delante, ¿no? Ahora aplicamos la doble negación, donde si tenemos dos veces no delante de una proposición, podemos anotar la misma sin los dobles no. En este caso, hacemos eso. Tenemos P y
no Q, perdón, P, O, no Q, entre paréntesis, O, P, O, Q. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la asociativa. Vamos a asociar estas proposiciones de una manera diferente. Y vamos a decir P o P o no Q o Q. Estamos asociando en dos paréntesis, ¿no? Ahora aplicamos la ley de potencia por una parte, donde está el mismo valor, y la negación por otra parte, donde hay uno negado del otro. En la indepotencia me sale P. P o P es P. O no Q o Q, su valor de negación es verdadero. Para terminar, yo digo, aplico la ley de identidad. Cuando tenemos una proposición o la verdad, eso me va a dar la verdad. Vamos a la siguiente. El ejercicio número 2, ejemplo 5, y es el último por hoy día. Dice, no, entre paréntesis, no eres bicondicional S y S. ¿Qué podemos hacer aquí? Cuando tenemos la bicondicional, es mejor trabajar la ley de la bicondicional, que es una ley un poquito larga, ¿no? Donde decimos no delante del paréntesis, pero ahora ya corchete abrimos. Decimos la negación del primero, o S, y el primero sin negar, o el segundo negado. Cierro el paréntesis, cierro el corchete, al final digo IS, ¿no? Después de aquí, ¿qué podemos hacer? Aplicar la ley de Morgan, distribuir este no para cada paréntesis, cambiando el símbolo de I a O. Y digo, no, entre paréntesis, RIS, o ROS, perdón, y, o perdón, no, no R, o no S. Cierro paréntesis, cierro corchete, y S. Luego, lo que yo voy a hacer es nuevamente aplicar la ley de Morgan adentro de los paréntesis para poner este negativo dentro de los paréntesis. De manera que tendré no R y no S, o no R y no S. Cierro paréntesis, cierro corchete y S al final. Aquí aplicamos la ley de doble negación. Todo lo demás lo anotamos tal y como está, solamente que aquí cambiamos, ¿no? La doble negación, en lugar de colocar no R y no S, simplemente copiamos R y S, nada más. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aplicar la ley distributiva, ¿no? Podemos decir nosotros aquí, este S se distribuye para paréntesis y también para el segundo paréntesis. Entonces decimos no R y no S, entre paréntesis, y S, o no R y S, y S. Fíjense cómo dentro de cada corchete se forman o hay dos símbolos I. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros cambiar la forma de asociarlo y asociarlo de otra manera. Fíjense acá qué es lo que he hecho yo. Asocié S y no S, y el no R lo dejé afuera. Lo mismo en el segundo corchete. S y S lo puse adentro y el R lo mandé afuera. Seguidamente yo voy a aplicar la negación e indepotencia, ¿no? La negación la aplico aquí porque hay una proposición y su negado. Y la indepotencia la aplico aquí porque están las dos proposiciones juntas unido con el símbolo I. Entonces diré, S y no S es falso y no R. O S y S viene a ser S y R. ¿A qué puedo hacer? Puedo aplicar la identidad. La identidad yo aplico aquí. Falso y no R viene a ser falso, ¿no? Directamente este corchete se queda en falso. O, entre paréntesis, S y R.
Aquí volvemos nosotros a aplicar la identidad, pero a diferencia del anterior, fíjense que la identidad falso estaba unido con la proposición con el simbolismo y. En este caso está unido con el simbolismo o. Entonces, falso o S y R viene a ser S y R, la misma proposición. Falso se desechó. Entonces, ¿qué me queda? Que esta es la respuesta, ¿no? S y R. Empezaremos. El ejercicio número 3 dice simplifica las proposiciones compuestas. Ya saben, esto está en la página número 38, el texto guía, por si alguno de ustedes tiene y quiere verlo. Dice el ejercicio 3. El ejemplo 6, paréntesis, Q implica no P, cierro paréntesis, y, entre corchetes, no P implica A, no, entre paréntesis, no P o Q, cierro paréntesis, cierro corchete. Que lo primero que debemos sacar aquí es la implicación, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la norma de la condicional. Simultáneamente hacemos aquí y hacemos aquí dentro. Decimos no Q, es decir, negado el antecedente, o no P, entre paréntesis eso, y corchete, hay que negar no P, entonces doblemente negación. No P, o no, entre paréntesis, no P o Q. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una doble negación, entonces vamos a aplicar esa doble negación. También aquí tenemos una negación fuera un paréntesis, aquí dentro podemos introducir esa negación ahí, aplicando la ley de Morgan, ¿no? Negación y aplicamos la ley de Morgan en esta parte. Lo anterior lo dejamos. Y vamos a tener, fíjense, lo anterior se queda tal y como está hasta empezar el corchete. No P lo anotamos directamente como P. O, en este caso, la doble negación se viene dentro de paréntesis y ambos cambian su valor de verdad. Cambiando el simbolismo aquí. Aquí tenemos un O, se va a volver I. Es decir, no P y no Q. En este caso, otra vez aplicamos nosotros la doble negación. En este caso, podemos ver nosotros aquí, no Q o no P, entre paréntesis todo, y corchete P o P y no Q. En este caso, vamos a aplicar la distributiva aquí, ¿no? Decimos no Q o no P y P, en este caso vamos a aplicar aquí la distributiva, perdón, o el símbolo del medio, no Q o no P y P o no Q. Fíjense, hemos distribuido esta expresión que está entre paréntesis con los dos elementos que están dentro del corchete. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que aplicar la distributiva nuevamente y la asociativa. La distributiva aquí, lógicamente, distribuir el P con el no Q y el no P. Y acá la asociativa, ¿no? Vamos a decir nosotros no Q y P o no P y P. O ahora aquí abrimos unas llaves porque el corchete nos queda pequeño. Corchete, no Q o no P y no Q y P afuera del paréntesis del corchete. Estos dos que estaban agrupados los separamos y este P en lugar de agrupar con el aquí lo agrupamos con el otro. Luego aplicamos la ley de negación y de absorción. La negación la aplicamos aquí y la absorción la aplicamos dentro del corchete. Decimos, negado todo esto, va a quedarme no Q y P, o falso, porque no P y P falso. Cerramos corchete, o el corchete, o abrimos la llave, y como todo esto es igual a no Q, anotamos no Q y P. Luego tenemos que aplicar la ley de identidad. Aplicamos nuevamente acá. Y decimos no Q y P. Cuando juntamos una proposición con el valor de falsedad con un conectivo lógico que es O, directamente esa respuesta es simplemente la proposición.
Entonces decimos no Q y P o no Q y P. Fíjense, ambas expresiones son las mismas. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar la ley de potencia, que cuando es la misma las dos, directamente anotamos no Q y P. Y ya está resuelto el ejercicio. El ejemplo número 3, inciso número 7, dice entre corchete, entre paréntesis, R y Q implica R y no Q implica AR. Aquí en la implicación podemos nosotros aplicar la condicional, entonces aplicamos la condicional. Decimos, negada, lo que está entre paréntesis, no R y Q, o R. Y abrimos paréntesis, aquí otra vez aplicamos la condicional, negamos no Q, decimos no Q, o R. Aquí podemos aplicar dos cosas simultáneamente, la ley de Morgan y la de doble negación. Aplicando la ley de Morgan, este símbolo de no viene para ambos elementos, lógicamente cambiando la unión, ¿no? En lugar de anotar I, vamos a anotar O. Decimos entre paréntesis no R o no Q, cierro paréntesis, o R. Cierro corchete. Y aquí la doble negación decimos no Q, no Q. Eso es simplemente Q o R. Luego, lo que vamos a hacer es aplicar la asociativa. Fíjense aquí, hay O en ambos lados, adentro y afuera. Entonces, podemos asociar esta R con esta no R de acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Decimos no R o no Q, cierro corchete y lo que está afuera tal y como está. Seguidamente aplicamos la ley de negación donde decimos no R o R, eso es verdadero, ¿no? Verdadero o no Q, entre paréntesis, y Q o R. Ahora aquí aplicamos la ley de identidad donde juntamos un valor de verdad o falso con una proposición, en este caso con el conectivo lógico O, de manera que esto es una verdad, ¿no? Verdad y no Q es verdad. Y decimos verdad y Q o R. En este caso, otra vez aplicamos la ley de identidad, pero uniendo la verdad con una proposición con el conectivo lógico y cambia la figura que en el caso anterior. En este caso, la respuesta es Q o R, ¿no? Cuando la unión de la verdad es O con una proposición, queda verdad. Pero cuando la unión de la verdad con una proposición es I, queda la proposición. Eso tomemos en cuenta. Y aquí está el ejemplo, resuelto el ejercicio. Y tenemos el ejemplo número 9, que entre paréntesis tenemos no N, implica M, implica A, corchete, no M, o, entre paréntesis, M implica N, cierro corchete, o M. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos 3 veces la implicación, la condicional. Entonces vamos a aplicar la condicional, pero en 2 casos, para que no se vayan a confundir ustedes y pensar que pueden cambiar los símbolos y cosas así, ¿no? Entonces yo diré, aplico la condicional primero aquí y digo, negado el primero, doblemente negación, o M, cierro paréntesis, la condicional o la implicación, corchete, no M o, otra vez paréntesis, no M o N. Cierro paréntesis y corchete y anoto no o M. Ahora, voy a aplicar la doble negación en el primer paréntesis, la condicional aquí, es decir, voy a poner una negación aquí delante, y la asociativa. Voy a cambiar esta asociación que tengo acá, fíjense, está el O adentro del paréntesis y afuera, entonces yo puedo asociar este no M con este no M, ¿no? Me conviene así. Entonces hago eso y diré, aplicando la condicional. Este condicional se cambia por la O y delante de la preposición se coloca el no. Ahora, aplicando la doble negación. No N, simplemente anotamos N o M.
Ahora, lo que estábamos haciendo adentro, fíjense, dentro del corchete, hemos asociado no M con el conectivo lógico O y afuera N. Y al final OM. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos aplicar la ley de Morgan por esta parte y la ley de potencias por esta parte aquí. La ley de potencia me dice que cuando tenemos la misma proposición, ya sea con el conectivo lógico I o la O, es la misma proposición, es decir, hacerlo más pequeño. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Aplicando la ley de Morgan, esta negación viene adentro para cada proposición y el símbolo cambia. En lugar de O, anotamos I. Por otra parte, anotamos O y aquí tenemos la ley de potencia, donde hemos aplicado la ley de potencia aquí. No M o no M, anotamos directamente no M o N. Ya hemos eliminado el corchete y lo hemos dejado en paréntesis. Y afuera tenemos OM. ¿Qué podemos hacer nuevamente aquí? Podemos aplicar la asociativa, fíjense ustedes. ¿Dónde asociamos aquí adentro, afuera? Este no M de acá lo voy a asociar en lugar de con N con este paréntesis de aquí. ¿Por qué dirán ustedes? Porque nos conviene. Y van a ver por qué les digo que nos conviene. Porque aplicando la asociativa con este paréntesis aquí me queda corchete entre paréntesis no N y no M, cierro paréntesis, o no M. Cierro corchete y N, o N o M. ¿Por qué aplico esta asociación? Porque acuérdense ustedes que cuando teníamos dentro de un paréntesis una proposición con un conectivo lógico, en este caso y afuera tenemos la misma proposición, en este caso no M, con el conectivo lógico O, podemos aplicar la ley de absorción y absorber toda esta expresión y simplemente dejarlo en no M. Esto aquí. Eso dicen las normas que ustedes tienen en sus apuntes, ¿no? Tenemos no M o N o M. Y yo voy a aplicar la asociativa y voy a asociar pues no M con M de la siguiente manera. Digo no M o M, entre paréntesis, afuera digo o N. Aquí voy a aplicar algo parecido a lo que vimos acá. Parecido digo, no es lo mismo porque aquí aplicamos la ley de negación, ¿no? La ley de negación me dice cuando tenemos en la proposición y su negación unido con el conectivo lógico O, eso es una verdad. Entonces decimos verdad o N. Y uniendo la verdad con la N, con el conectivo lógico O, aplicamos la ley de identidad, donde solamente me va a quedar la verdad. En este caso, absorbe la verdad a la proposición. Y aquí está resuelto el ejemplo, jóvenes. El último ejemplo, el ejercicio 4, dice, entre corchetes no, abrimos paréntesis, P implica no Q, o no Q, cierro corchete, implica Q y no P. Vamos a aplicar aquí nosotros la condicional, pero vamos a aplicar doblemente la condicional, ¿no? Una condicional aquí dentro y una condicional aquí fuera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aplicamos la condicional afuera, en este caso aquí, lo único que va a cambiar es que en lugar de la flechita hacia la derecha va a haber una O o un símbolo parecido a la B chica. Y delante de todo el antecedente va a estar una negación. Eso es lo que cambia. Ahora lo mismo acá. Lo mismo, ¿no? En lugar de la flecha anotamos O y negamos el antecedente. Y ya está. Ya tenemos ahí nosotros aplicada la condicional. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? La ley de Morgan. Aplicando la ley de Morgan decimos, fíjense aquí, esta negación de aquí se va a entrar dentro del paréntesis. Vamos a decir no P y no Q. Cierro paréntesis. O no Q. Cierro el corchete y afuera tengo O, Q y no P. Aplico yo aquí la doble negación tanto para no P como para no Q, de manera que me va a quedar no corchete
paréntesis, P y Q. O no Q. Afuera lo mismo que teníamos anteriormente, ¿no? Aquí vamos a aplicar nosotros la ley de Morgan, donde esta negación va a venir tanto para el paréntesis como para este no Q de acá. Vamos a decir, el paréntesis delante es su negación y no Q. Fíjense, aquí ha cambiado el O al I porque estamos aplicando la ley de Morgan, ¿no? Y afuera, fíjense, este paréntesis aquí se queda nomás, no ha cambiado nada en el último movimiento. Ahora aplico la ley de Morgan y la doble negación. ¿Dónde aplico la ley de Morgan? Aquí, en la negación delante del paréntesis. Y la doble negación yo aplico aquí donde tenemos no Q. Vamos a decir no P o no Q, cierro paréntesis, y Q. Y la expresión que continuaba la dejamos tal y como. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar nosotros la distributiva. ¿Qué vamos a distribuir? Vamos a distribuir este Q de acá, tanto para no P como para no Q, ¿no? Entonces decimos no P y Q o no Q y Q. Cerramos los corchetes y afuera tenemos nuevamente Q y no P. Ahora aquí en esta partecita, fíjense, tenemos no Q y Q. Ahí aplicamos la ley. Bueno, aquí estamos aplicando la ley asociativa primero, ¿no? Vamos a aplicar la asociativa primero. ¿Por qué? Porque tenemos tres paréntesis, vean ustedes. 1, 2 y 3. Entonces, y entre los tres paréntesis está el símbolo O. Entonces yo puedo asociar el primero con el último. ¿Por qué? Porque son igualitos. Fíjense, tenemos no P y Q, y aquí tenemos Q y no P. Entonces, vamos a asociarlo a esos dos primero. Vamos a decir no P y Q o no P y Q. Y afuera del corchete tenemos O, no Q y Q. Para en este paso hacer dos movimientos simultáneamente. Aplicar la ley de negación e indepotencia. ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a aplicar la ley de negación y dónde la ley de potencia? La indepotencia la aplicamos nosotros aquí, cuando tenemos la misma proposición unida por el conectivo lógico o I, es la misma proposición. Es decir, si tenemos dos, lo ponemos uno, lo volvemos uno nada más. Y aquí aplicamos la ley de negación, donde decimos no Q y Q. Esto es igual a la falsedad. Y acá tenemos la misma proposición, no P y Q o falsedad. Y al final aplicamos aquí la ley de identidad, donde si tenemos una proposición unido con el conectivo lógico o a una falsedad, eso viene a ser la misma proposición que teníamos en un principio, ¿no? Ahí está el ejercicio, está resuelto.